grabando. No llegué a redondear la idea cuando se terminó la reunión, pero creo que se entendió, ¿no? Lo que iba con el tema de las prepagas y los afiliados. ¿Sí? Que en definitiva está claro que en esas situaciones el obrar de la prepaga no puede ser considerado de buena fe cuando o sea, hizo todo el examen, los exámenes prequirúrgicos, le asignó fecha de intervención y 2 días antes le comunica al paciente que tiene que abonar una diferencia porque la prótesis no es de origen nacional. Digamos, esta es un poco la idea que hay que tener cuando estamos hablando del concepto de buena fe, ¿no? al que alude el código. De ahí que no es lo mismo analizar la buena fe si estamos frente a un contrato paritario que si estamos frente a situaciones que nosotros denominamos de hiposuficiencia. Hiposuficiencia es un término que se usa mucho en el derecho laboral, que es cuando una de las partes está en una relación desventajosa frente a la otra. Bueno, perdón, igual les pregunto si hay dudas con ese tema antes de continuar. Yo personalmente, bueno, estoy leyendo, hay cosas que es una materia que es muy fluida y tiene mucho para analizar. Pero bueno, yo como le había comentado en un momento, yo estoy leyendo que es de la ley Alejandro Borda, yo me estoy basando... Sí, es bueno el libro, el manual. Estoy leyendo este libro y bueno, sí. Todavía estoy viendo, ayer casualmente estuve viendo una resolución de contrato en autos, con sociedad anónima contra Calamari. No sé de tantos lados que me metí, no sé dónde me había aparecido esto y lo estuve... Bueno, o sea, quiero decir que estoy investigando y buscando y... Bueno, un poco por lo que usted comenta es que yo la clase pasada les comentaba que a mí me interesaba hacer la introducción, la parte general de las obligaciones, dedicarle, digamos, bastante tiempo en términos de tener bien afianzados los conceptos. Porque teniendo bien en claro esto, después, de alguna manera, digamos, el devenir de la cursada les va a resultar más sencillo si sabemos bien cuál es el concepto de obligación, cuáles son los elementos, cuál es, de alguna manera, digamos, la génesis de las obligaciones, porque incluso les va a servir, les diría, para el resto de la carrera. ¿Sí? Cuando vean contratos, los contratos no son ni más ni menos que una de las fuentes de las obligaciones. ¿Sí? Cuando vean daños, lo mismo. O sea, siempre van a estar volviendo a lo que empezamos a ver la clase pasada. ¿Sí? Son en realidad, de alguna manera, ramificaciones de esta parte general que tenemos en el código en materia de obligaciones. Lo van a volver a ver si ven derecho del consumidor, lo van a ver en derecho laboral también, porque si bien es una rama específica, para todo aquello que no está arreglado en la ley de contrato de trabajo, se aplica supletoriamente la norma del Código Civil y Comercial, e indudablemente se aplican todos aquellos principios en materia de obligaciones. ¿Sí? Y hay una tendencia a volver al derecho civil, no para, digamos, restringir las normas laborales en perjuicio del trabajador, sino todo lo contrario, para reforzar las protecciones al trabajador con normas del propio Código Civil y Comercial. ¿Sí?
hay una tesis de doctorado de quien es la docente con la que yo doy clases en UBA, Gabriela Vázquez, que escribe, digamos, su tesis de doctorado, que después fue el libro, se llama El regreso al derecho civil para la protección del trabajador. O sea que van a terminar volviendo siempre a esta primera parte de obligaciones. Bueno, continuamos con lo que veníamos hablando. El elemento que yo les comentaba recién, que tiene, digamos, en nuestra materia, yo les diría un impacto muy importante, tiene que ver con la causa fuente, ¿sí? Y acá voy a poner el foco en la palabra fuente más que en causa. Ustedes se van a encontrar muchas veces en las relaciones contractuales se habla de causa-fin, ¿sí? Un concepto que incluso el nuevo Código Civil y Comercial lo incorporó expresamente como un elemento esencial de los contratos, ¿sí? En el Código de Vélez se discutió durante muchos años si la causa-fin es un elemento o no es un elemento. Una doctrina mayoritaria pensaba que sí, pero hoy es ley, ¿sí? Nosotros no vamos a aludir a la causa fin, porque es un elemento propio de los contratos, sino a la causa fuente, ¿sí? Y esto es fundamental porque la causa fuente es aquello que genera la obligación, ¿sí? La causa fuente es el hecho generador de la obligación. Lo que nos lleva a decir que en sí causa fuente no hay obligación, ¿sí? También podríamos decir que la causa fuente es inherente a la obligación. Con lo cual, entender esta idea, ¿sí? Mejor dicho, no solo entender, sino tener conciencia de que cada vez que yo voy a analizar si una persona está obligada a cumplir determinada prestación en favor de otra, lo primero que tengo que verificar es si hay una causa fuente, ¿sí? Ahora, esta causa fuente que la podemos conceptualizar como el hecho que genera el deber de cumplir con las prestaciones, ¿sí? Puede ser, digamos, puede tener muchos, muchos supuestos posibles, ¿sí? Los más conocidos o los más habituales son el contrato y la ley, algo que había dicho un compañero al principio de la clase de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque son los casos más habituales que generan obligaciones entre las partes, ¿sí? Cuando yo celebro un acuerdo con otra persona, ¿sí? Artículo 957 del Código Civil y Comercial, me obligo a cumplir determinadas prestaciones en favor de la otra y a su vez la otra parte se obliga a cumplir determinadas prestaciones en favor mío, ¿sí? Esta es una de las causas fuentes más habituales de las obligaciones. Y la otra es la ley, ¿sí? ¿Por qué la ley? Porque la ley es la que establece el deber de cumplir determinadas prestaciones en ciertos supuestos. Por ejemplo, uno que mencionamos al principio, los hechos ilícitos, ¿sí? Artículo 1708 y subsiguientes del Código Civil y Comercial, ¿sí? Todo aquel que ocasiona un daño tiene el deber de repararlo. ¿De dónde surge este deber de reparar? De una previsión legal. La ley es la que dice, si usted ocasiona un daño, tiene que repararlo, ¿sí? Después veremos, de acuerdo a cuál fue el hecho generador, cómo será la forma del resarcimiento, ¿sí? En un hecho ilícito, probablemente el resarcimiento sea de tipo dinerario, ¿sí? Pero no es el único. En algunos casos son
obligaciones de hacer la que asume el sujeto de la obligación. Hasta acá estamos, ¿se entiende cuál es la idea de causa-fuente? Sí, es el origen de la obligación, es el por qué. Sí, y quedemos con esta palabra, es el hecho generador de la obligación. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense, ustedes vieron en Derecho Civil, parte general, hechos jurídicos, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan cuál era el concepto no de acto jurídico, de hecho jurídico? No. Es el hecho que genera consecuencias jurídicas, que consisten en crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. ¿Sí? Bueno, en nuestra materia, ese hecho que genera una obligación, ¿sí?, es lo que hace que una parte pueda exigir a otra el cumplimiento de cierta prestación. Ahora bien, nuestro código establece en el artículo 726 que no hay obligación sin causa. ¿Sí? Es decir, después aclara, ¿no? Sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Esto último que mencionábamos es porque en última instancia siempre es la ley la que establece la exigencia del cumplimiento de la obligación, ¿sí? Aún en los contratos, ¿sí? En los contratos yo me obligo a determinada prestación porque lo pacté con otra persona. Ahora, ¿quién le da fuerza vinculante al contrato? La propia ley, el propio ordenamiento jurídico, que me dice que el contrato es el acuerdo de voluntades destinado a arreglar conductas entre las partes, ¿sí? Y que permite... es ley para las partes. Exactamente. Ahora, ¿quién me dice que el contrato es ley para las partes? La propia ley. ¿Sí? Y así como la ley me dice que el contrato es ley para las partes y que las partes están obligadas a cumplir aquello a lo que se comprometieron, la propia ley va a establecer excepciones. Porque, ¿qué significa desde el punto de vista jurídico que dos partes unieron sus voluntades y quedaron ligadas jurídicamente una respecto de la otra? ¿Qué consecuencias trae eso? ¿Lo han pensado? ¿Qué consecuencias trae que yo me encuentre vinculado jurídicamente con otra persona mediante un contrato? Derechos y obligaciones. Las obligaciones mutuas. Bien. Y más allá, supongamos, lo voy a plantear en estos términos, porque está claro de lo que acaban de decir, que si alguien incumple una obligación, el otro puede exigir, ¿sí?, incluso forzadamente, su cumplimiento. Artículo 724 del Código. Ahí sería la responsabilidad. ¿Cómo? La responsabilidad. O sea, lo que deviene es la responsabilidad. En el caso de no cumplimiento, se entra en la etapa de responsabilidad. Es lo que genera el contrato. Totalmente. Si aceptamos que responsabilidad es sinónimo del deber de reparar, entonces el que incumple una obligación asumida en un contrato tiene el deber de reparar. ¿Sí? Ahora, pero esto lleva a algo más, incluso más importante, el deber de reparar. Ninguna de las partes pueden romper unilateralmente ese contrato. ¿Sí? Esto es fundamental, porque es la base de nuestro sistema de derecho privado. ¿Sí? Porque si yo me obligo digamos, o celebro un contrato con otra persona, pero después pudiese
quebrantarlo unilateralmente en cualquier momento, imagínense lo que sería un sistema jurídico con esa licencia. ¿Se entiende? Ahora, Correcto. miren, voy a volver un minuto para atrás. Tercer punto. El vínculo jurídico puede exhibir atenuantes como, por ejemplo, la protección de la parte más débil del contrato. ¿Sí? Y vamos a unir esto con la causa fuente. ¿Qué significaría que ese vínculo jurídico puede tener modalidades que ameriten que se proteja la parte más débil en algunas situaciones? Que, por ejemplo, la causa fuente de esa obligación en un contrato permitiría, por una autorización legal, a una de las partes ponerle fin unilateralmente. ¿Se entiende? Y acá les voy a dar, tenemos el caso de los contratos de locación con destino de vivienda. ¿Sí? Artículo 1196, si no me equivoco, del Código, con la reforma de la ley, la nueva ley de alquileres que ustedes deben haber escuchado, la 27.551, ¿sí? Que entró en vigencia el 1 de julio del año pasado, permite al locatario unilateralmente rescindir el contrato en varias etapas de ejecución de ese contrato. Lo puede interrumpir unilateralmente el contrato. Ustedes saben que los contratos de locación tienen un plazo mínimo de 3 años. Lo puede interrumpir unilateralmente después de los 6 meses y hasta el año, pagando una indemnización de un alquiler de 1 mes y medio. Lo puede interrumpir unilateralmente después del primer año, pagando una indemnización de 1 mes de alquiler. Y lo puede interrumpir unilateralmente, no pagando ninguna indemnización al locador, si comunica su decisión de poner fin al contrato con 3 meses de antelación. ¿Sí? E incluso, si faltando 3 meses para la finalización del contrato, el locatario quisiese reunirse con el locador para acordar un nuevo contrato futuro y el locador no acepta, el locatario puede rescindir ese contrato sin derecho a pagar los alquileres. ¿Cómo? Sin derecho a indemnización puede rescindirlo. Bueno, fíjense qué importancia tiene. ¿Por qué digo todo esto? Para entender que incluso la fuerza vinculante de los contratos viene dada por la propia ley. Porque la propia ley, en algunos casos, incluso fundándose en razones de, digamos, de tipo económico-social, puede beneficiar a alguna de las partes permitiéndole interrumpir unilateralmente un contrato que, como regla general, es vinculante para ambas partes. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito. El artículo 727 del Código dice que la existencia de la causa de la obligación no se presume. ¿Sí? Es decir, que cuando una persona invoca una obligación frente a la otra, debe probarla. Desde el punto de vista procesal, implica que la causa de la prueba de la existencia de esa obligación recae sobre el acreedor. Si el acreedor no logra probar la causa, no hay obligación. ¿Sí? Ahora bien, si dispone el propio 727 que si el acreedor prueba, bueno, podría pasar que también le invoca el deudor, ¿no? Por alguna circunstancia que le sirviese. Pero aquel que prueba la causa de la obligación, que en definitiva implica probar la existencia de la obligación, implica que esa causa se presume legítima. ¿Sí? Es decir, que si la obligación fue probada en cuanto a su existencia, se prueba que esa obligación es exigible. Y acá se invierte la carga de la prueba. Quien eventualmente tiene que probar
que la causa de la obligación es ilegítima es aquella persona contra quien se invocó esa obligación. ¿Sí? Resumiendo, la causa de la obligación no se presume, ¿sí? O la existencia de la obligación no se presume, la tiene que probar quien la invoca. Ahora, una vez probada la obligación, se presume legítima. Quien tiene que probar la ilegitimidad es aquella persona contra quien se invoca la existencia de la obligación. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Se nos va a cortar, por cosa volvemos para los últimos 10 minutos. El código nuevo trae una novedad en el artículo, o en los artículos 733 a 735, en el que incorpora el reconocimiento de deuda, agrego yo, así no lo dice el 733, sino lo agrego para entender mejor el artículo, el reconocimiento de deuda como causa autónoma de la obligación. ¿Sí? Voy a ponerlo en términos prácticos. Si yo suscribo un documento donde digo, Martín Benítez, reconozco adeudar a Juan Pérez la suma de 100.000 pesos. Eso implica para el nuevo Código Civil una causa fuente. ¿Sí? En el Código de Vélez, esto no era así. En el código anterior, el reconocimiento tenía que tener como fuente una causa. ¿Sí? Por ejemplo, había un contrato donde una de las partes había incumplido o lo querían readecuar para que se pagase lo que se debía de ese contrato, entonces se hacía un documento anexo donde decía, fulanito tal reconoce adeudar a tal persona X suma con causa en el contrato X. ¿Sí? Bueno, hoy ya no es necesario. O por ejemplo, una persona embistió con un auto a otra, ¿sí? Firmaban un documento donde fulanito decía que reconocía adeudar a tal persona X suma de dinero. ¿Sí? Y tenía que aclarar con motivo del siniestro vial ocurrido tal día con los detalles y circunstancias del caso. Bueno, en el nuevo código el reconocimiento de la obligación es una causa fuente autónoma. Hoy basta con que en un documento se deje constancia de que una persona adeuda, reconoce adeudar X suma de dinero a otra, o reconoce adeudar X obligación a otra persona. Y esto... ¿Explicar el motivo? Exactamente. Sin explicar y sin justificar ni acreditar el motivo que genera ese reconocimiento de obligación. Se toma como causa fuente el mero documento, digamos. Exacto. Que te voy a decir una cosa. Uno lo mira, prima facie, y parece riesgoso este artículo. ¿Sí? Pero desde el punto de vista práctico funciona muy bien. Sirve para resolver muchos conflictos e incluso muchas veces evitando la instancia judicial. ¿Sí? Así que no, yo diría que quizás una mirada, digamos, inicial que podríamos tener de desconfianza de este artículo, cuando uno ve cómo funcionan los hechos, en realidad los resultados suelen ser satisfactorios. No han existido